Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:07 de la mañana de hoy, 5 de mayo, el día en que los mexicanos celebran o conmemoran la Batalla de Puebla. Estamos en Bonita Radio en Puerto Rico, San Juan, aquí en Noticias con Café, con una triste noticia esta mañana. Murió lo que muchos denominan en el deporte como una leyenda puertorriqueña en el baloncesto, José Piculín Ortiz, a los 62 años. Hablemos de lo que pasa en Puerto Rico con algunos políticos que se toman 4 palos y salen con la lengua pesada, como diría un colega periodista, y ahora también se van de media tour para seguir estableciendo que en efecto tienen esos problemas cuando van a actividades político-partidistas. ¿Quiénes son los antecedentes a esto? Que debe recordar muy bien el Partido Nuevo Progresista y sobre todo el crítico de la representante del Partido Popular, Tomás Rivera Chats. Vamos a eso, más allá de Georgie Navarro, que es el que protagoniza los múltiples papelones públicos a través de sus borracheras. Lo que hizo la red el canal Red para decirle a las audiencias lo autenticadas que están las voces de los líderes de el país latinoamericano, Honduras, en la intervención de Estados Unidos e Israel a través de Juan Orlando Hernández, el expresidente narcotraficante indultado por Donald Trump. En esos audios que trae el canal Red sobre esa intervención. Me parece importante para que lo vean, sobre todo de cómo el periodismo se asegura de que la información que está trayendo es veraz. En el caso de Susan Roy, lo que está ocurriendo en materia de lo que está haciendo la Oficina de Ética Gubernamental, pero sobre todo lo que hizo ayer Carlos Mellado, que fue a dar información sobre Politank supuestamente al FBI. Vamos a hacer un análisis completo de esto porque definitivamente tienen que saber por qué el ex secretario del Departamento de Salud está tratando de que la fuerza que tuvo la semana pasada el Departamento de Justicia cuando el fiscal Villahermosa lo recibió y le dijo que era blanco de la investigación que sigue Justicia sobre la declaración jurada que él presentara diciendo que Politank lo había presionado. Súper importante, porque como adelantáramos en Bonita Radio,
Ese es el verdadero problema que tiene Carlos Mellado y por eso salió con cara de pocos amigos del Departamento de Justicia. Definitivamente tenemos que hablar de la gobernadora y su campaña de recaudación de fondos, del Departamento de la Familia y el caso de una mujer aparentemente con problemas de salud mental que apuñaló a un niño, su hijo de 7 años, no atendido por el Departamento de la Familia a tiempo. Y definitivamente todo lo que tiene que ver con hacia dónde cree la gobernadora que va con el caso de Susan Roy. Importante. Gracias a todos los que están por ahí. Vamos a ustedes. Recuerden, siempre que estemos en vivo, pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat. Florence llegó primero desde Yauco. Saludos, Florence. Edgardo Méndez, salúdame a Elsa. Domingo Delgado. Está Vivian López Pérez. También está Luz Díaz desde Winter Garden. La diáspora que no nos falla. Efraín Borrero. Berenique, Rita Guzmán desde el oeste. San Juan Paloma. Meribe Martínez. Mildred Lozada. Nereida Ramos. Rose Santiago. Saludos. También está Marisabel Santiago. A Vega. Heidi Ramírez. Olga Inés. María Buzó. Pilar Fermín. Sandra Infanzón, Hilda Rodríguez, Yanni Moreno, ya mismo está la amiga de la diáspora también, pero de Connecticut por ahí. María Colón Sánchez, Víctor Lozano, Bodrogo, San Juan Paloma, Tragic Fantasma, Rosa Banch desde Texas, saludos querida. JGR de Mayagüez, mi amigo en la diáspora también en Nueva York, Isabel Ortiz, H. Luis Guadalupe y Padua, ya se lo dije que iba a llegar, Milagro Fontán, Nilda Cruz, Javier Jiménez, Tito Crespo y FIFA, Sandra García, Ilka, Vivian López, Mick Bernie, Luis Daniel Ortiz, también está Neida Soto, Norberto Cancel, siempre Iber Garajales desde Bayamón, Víctor Cruz, Nelson Rodríguez, Ivonne Padua, Edgar Rodríguez, Edgar García, ya lo dije, Milagritos López, Irmita Vivaldi, Tito Mode y Elisa Licea, todo el mundo tempranito, Rafael Avilés. Bueno, gente, Piculín Ortiz se nos va. A mí me toca de cerca Piculín Ortiz por razón de que Piculín era el hijo de una prima de mi padre, de Gloria, ¿cómo olvidarlo? Piculín, que mi padre no solamente lo quiso porque era su familia, hijo de una de sus primas preferidas, sino por cómo Piculín ejerció su labor deportiva a través del baloncesto puertorriqueño. De cómo se convirtió, como dice aquí en este titular el periódico El Vocero, en una leyenda que en un momento dado tuvo sus traspiés a nivel público. Recordemos que Piculín tuvo sus problemas con una acusación de narcotráfico que lo llevó a tener algunos días en cárceles y en detenciones aquí domésticas en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, pero siempre fue un caballero en la cancha y un gran jugador, que llevó a Puerto Rico no solamente a ganarle a Estados Unidos en un momento en que los equipos olímpicos de Estados Unidos tenían a los jugadores de la NBA con ellos y dirigidos por José Piculín Ortiz en una cancha con un centro como él, ganaron un primer juego a la NBA, los puertorriqueños. Importante para Puerto Rico recordar a José Piculín Ortiz como lo que fue, un gran deportista que cumplió y fue responsable cuando tuvo que hacerlo por sus faltas a la sociedad y sobre todo en estos momentos se encontraba haciendo mentoría con las ligas de baloncesto y era un gran asesor de esas ligas. Importante reconocerlo, un deportista también y un caballero, como digo, en la cancha, pero también que aceptó con mucho apoyo el cambio que venían dando y el reconocimiento que había que dársele a las mujeres en el baloncesto. Ese fue José Piculín Ortiz. Vaya, mi H, salúdame a Gloria y a mi padre, el indio. Gracias por todo lo que hiciste por Puerto Rico. Bueno, ayer hubo una información que trascendió desde el domingo, que colocó a la representante del Partido Popular, Suani Enid Vargas, en una posición fuerte, porque
definitivamente lo que no debió hacer, cogió el micrófono cuando aparentemente se había dado unos palos bastante de más. Y tenía todo el perfil de una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. Suani Enid Vargas tiene el problema de estar centrada, como dice este titular del Calce, en un Partido Popular que alega tener una refundación, y el Calce, que no es otra cosa que mucha sátira política, hace este titular de representante del PPD, habla en cámara lenta y al ritmo de la refundación de su partido. Porque obviamente, más allá de la sátira, está metida Suani Enid Vargas, joven, no creo que tenga 40 años, en un Partido Popular que cree en una refundación que lo lleva, como muchas veces hemos dicho aquí, al principio del Partido Popular en los años 30. Es una refundación hacia atrás. Y ese partido que tiene ese montón de gente joven, que los viejos del Partido Popular, dicho por amigos míos que son parte de ese proyecto y de los directivos de la colectividad, gente que está bien cerca del poder en el Partido Popular, cree que Pablo José Hernández y su grupo han enajenado a la sabiduría del Partido Popular porque peinan canas. Ese Partido Popular que usted pensaría que está súper apertrechado de las nuevas maneras de comunicación política, que es un partido que debería saber que en el mundo de las redes sociales, que en el mundo de las nuevas formas de hacer periodismo y de los nuevos productos de contenido, que la tecnología va súper adelante, aunque los contenidos sean malos, debería saber que en Puerto Rico todo el mundo tiene un celular y que va a coger a la persona que está hablando en la actividad de campaña como llegue al micrófono. Ese Partido Popular de la Refundación no fue capaz de proteger a esa joven. Y digo proteger no porque ella no tenga responsabilidad. Vuelvo y repito, tiene responsabilidad. Y tiene que asumir esa responsabilidad de haberse dado 4 copas de vino de más y llegar a coger un micrófono a decir Fuego Popular. Tiene responsabilidad. Y no se la vamos a quitar aquí. Pero si usted tiene un partido, como dicen ellos, que es un partido nuevo, que se está refundando, pues usted sabría más de comunicación política y de proteger a sus candidatos. Y si hay una actividad, aunque sea de 4 gatos, usted no la deja que suba al micrófono con esa nota que tenía. Eso es bien sencillo. Pero el Partido Popular de Pablo José Hernández, el Partido Popular de la Refundación, donde ellos saben tanto, dejan que una representante electa por el pueblo del Partido Popular, Suani Enid Vargas, es una representante hoy del Partido Popular, se trepa a la tarima y haga esa barbaridad. Así es que Suani Enid Hernández tendrá que pagar por eso. Pero es bien interesante porque los que salieron a hablar, sobre todo el secretario del Partido Popular, Calderón Cerame, tiene un problema de fondo. Inmediatamente a la oposición política le sacó que él estaba tratando de decir que era inaceptable lo que estaba haciendo Suani Enid Vargas, y le sacaron que él, cuando era asesor de José Luis Dalmau, porque fue en el 2019, en el Senado de Puerto Rico, tuvo un evento que atropelló a un ciudadano en el Escambrón. No sé si llegó a ser fatal. No estaba en estado de embriaguez, ¿es cierto? El problema es que no pueden estar haciendo lo que hacen como directivos hoy, creyéndose que nadie se va a acordar de aquello que ocurrió cuando él, como secretario del Partido Popular, y no pasó nada con él, que en aquel momento que era asesor, ahora como secretario está diciendo que es inaceptable, pero cuando él tuvo lo que tuvo, nadie dijo nada en el Partido Popular. Entonces tienen que tener cuidado estos muchachitos,
Porque sí, la gente se acuerda. Como yo me acuerdo, no solamente de Georgie Navarro, porque ahora Suanienit Vargas tiene el problema de que la están comparando con Georgie Navarro, porque esos papelones los hace Georgie Navarro del PNP. No, es que yo me tengo que acordar y le tengo que decir a la gente que hace por lo menos 14 años, el presidente de la Cámara, no era representante, el presidente de la Cámara del Partido Nuevo Progresista, José Primitivo Hernández, tuvo un evento que en efecto llamó la atención por lo que estaba borracho en medio de una caravana del Partido Nuevo Progresista. Entonces, no es para sacar a uno porque ella hizo, no. Es que como inmediatamente Tomás Rivera Chats se tira para atrás un buenos días, decir qué vergüenza, Tomás Rivera Chats, un partido político que no solamente ha tenido a José Primitivo Hernández en medio de una caravana borracho, que usted mismo criticó en aquel momento, que era una vergüenza, era el presidente de la Cámara. Y no fue en el 2000, bueno, en el 2019 fue lo de Calderón Cerame. Pero este evento fue en medio de una caravana bajo la campaña de Luis Fortuño. Entonces usted se tira para atrás a decir que es una vergüenza, pero si vergüenza tienen ustedes, no solamente con los borrachones, tienen vergüenza con 2 corruptos, convictos por corrupción en el Departamento de Educación, y ni hablar de los demás. O sea, que nosotros tengamos que decir que esta gente se deben debatir en que más pillos han sido ustedes, en que más borrachones son ustedes. Estos son los 2 partidos que han dirigido Puerto Rico. Y yo creo que hay que decirlo así porque ayer se debatían si defender a Suanienit Vargas porque era mujer y le estaban criticando porque era mujer. No, yo creo que no se vale para Georgie Navarro, no se vale para Suanienit Vargas. A mí lo que me parece increíble es que el partido supuestamente el más tecnológico y el partido que más personas tiene alrededor que deberían saber de comunicación política hagan estos papelones. Porque son jóvenes. Porque ellos alegan que se van a comer los niños crudos con la misma fórmula del Partido Nuevo Progresista. Ahí está todo lo que hemos hablado de los inversionistas políticos que son del PPD y del Partido Nuevo Progresista, porque en eso de pipí cogido. Y ese es el problema mayor que tiene Pablo José Hernández cuando estos escándalos se dan y salen con que es inaceptable. Ajá, de verdad. Por eso es que se tienen que callar y por eso es que hacen silencio. Y ayer me comentaba una persona que me llamó que trabaja con Ada Conde, que Ada Conde pidió información sobre los proyectos de Loíza. Lo primero que tengo que decir es que el periodismo no se mide con los políticos. El periodismo informa que los políticos hicieron. Pero el silencio del Partido Popular es ensordecedor cuando solamente Ada Álvarez Conde hace una petición de información con relación a lo que está pasando en la costa de Puerto Rico. La institución Partido Popular, el portavoz del Senado, el liderato del Partido Popular están a favor de los proyectos en la costa. No salir es estar a favor. No decir nada es asumir una posición. Y no olvidemos que ya Pablo José Hernández dijo que él no tenía problema con Esencia si tenían los permisos. Porque miren, el billete está de un lado y de otro. Así que esos son mis comentarios sobre Suanienit Vargas. Que se tiene que cuidar, que tiene que aprender a hacer política, que tiene que aprender a que su partido no la va a proteger, se tiene que proteger ella. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y los políticos, no importa que sean jóvenes que se creen que se la saben todas, deben andar siempre con alguien que los proteja. Como digo en mis redes sociales personales, consejo no pedido. Yo quiero comentar, que lo debí comentar antes, pero bueno, lo voy a comentar ahora. Lo que me parece que es súper importante que hizo el Canal Red de autenticar
con una plataforma independiente los audios que está sacando sobre el Honduras Gate, que ustedes saben que lo discutimos ayer brevemente, que tiene que ver con lo que hizo Juan Orlando Hernández trayéndole información al presidente Asfura de Honduras, que establecen precisamente lo que haría el presidente Donald Trump con Israel para intervenir en las elecciones de Honduras y tratar de posicionar nuevamente a Juan Orlando Hernández como dirigente de ese país, porque lo que sería el presidente sería Asfura, un presidente de transición. Y a mí me parece importante decir aquí que una de las estrategias que Juan Orlando Hernández está descubriendo a través de esos audios tiene que ver con la creación de proyectos de contenido, plataformas periodísticas de ese movimiento de derecha a favor de Asfura y de la derecha latinoamericana en Estados Unidos, hasta con dinero de Javier Milei, el presidente de Argentina. Y eso es importante porque eso es lo que está pasando en Puerto Rico cuando Tomás Rivera Chats le da $330,000 en contrato a Maceira para que cree un medio como Indiario. Y que ahí trabajen periodistas bona fide que ahora están haciendo intervenciones de contenido hablado en podcast, o no son tipo podcast, videos cortos, para traer esa narrativa y ese discurso de derecha y toda la información que Tomás Rivera Chats quiere sacar sobre el Ejecutivo para seguir gestionando la pelea por los contratos que ahora domina Politank y la gobernadora, y quisiera dominar ese grupo de cabilderos de Tomás Rivera Chats. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué hizo el canal Red ayer? Hizo precisamente un análisis o trajo la información de cómo ellos autenticaron los audios a través de una plataforma que se utiliza en la industria, sobre todo en la industria bancaria, para verificar en términos forenses los audios que está revelando. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, se hace precisamente con la idea de decirle a la gente, mire, lo que nosotros le estamos entregando es en efecto la información verificada incluso de manera forense a través de una compañía polaca que se conoce como Ficnesia, para que usted sepa que eso en efecto son las voces humanas que le estamos diciendo están ahí. Juan Orlando Hernández, la vicepresidenta de Honduras, el presidente de Honduras y la persona o el presidente de los diputados, o sea, del Congreso, y también la persona que maneja el proyecto electoral. Y esto es importante, gente, porque ustedes saben que hay muchos fake news. Y aquí se ha tratado todo el tiempo de decir que aquello que trae verificado el periodismo son fake news, porque de esa manera ellos tratan de matar la información verificable que están trayendo los periodistas de investigación. Y esto siempre va a ser importante. Así es que yo voy a entrar y voy a ver lo que es Ficnesia. Ayer leí bastante sobre eso, pero voy a entrar para entender el análisis forense que hacen con relación a las voces, etcétera, para traerlo eventualmente. Esto se hace cuando volvemos. Una fuente le filtra unos audios y usted está tratando de establecer, en efecto, son las voces humanas. No son voces, porque obviamente sabemos que además de que la derecha se va a encargar de decir que son fake news, hay mucha inteligencia artificial alrededor de la utilización de voz, imágenes, etcétera. Pero yo creo que es una excelente herramienta. Así que voy a ver cuán fiable
Bueno, es tan fiable que uno de los bancos más importantes internacionales en Suiza la utiliza, pero sobre todo si es libre de costos en una plataforma de investigación forense, porque es súper buena en términos de poder seguir diciendo el periodismo hace lo que tiene que hacer para que usted sepa que en efecto la información que trae es veraz. ¿Ustedes ven algunos de los fotutos de los medios tradicionales, de los partidos políticos, haciendo investigaciones tan contundentes? Nada, por eso ustedes se quedan aquí, en Bonita Radio. Bueno, gracias a los que aportaron, que veo que Edgardo Gómez, gracias por Edgar, por tu aportación. Ahora Miguel Romero hace proclamaciones para influencers como Joe Speed a través de Eladio Carrión. No lo sé. Esa es interesante. Gracias, Rafael Avilés, por tu aportación. Bueno, vamos a otro tema. Ayer Luis Pérez Vargas, el muchacho que dirige Ética Gubernamental, que ustedes saben que es un buen PNP, que lo menos que hace es agradecerle a Tomás Rivera Chats hasta con fotos, cuando le nombra a la esposa fiscal en el área oeste. Y Luis Pérez Vargas, que no es muy amigo de estar diciendo que va a hacer investigaciones contra los PNP porque él es un buen PNP, emitió ayer estas declaraciones escritas sobre el caso de Susan Roy. Y dice que el área de investigaciones y procesamiento administrativo de la oficina comenzará un proceso investigativo contra la actual secretaria del departamento, Susan Roy Fuertes. El referido de este asunto fue recibido en la oficina el pasado 30 de abril. Recordemos que fue el portavoz, la delegación de la minoría del Partido Popular en el Senado. Luis Javier Hernández firmó el referido. Conforme a nuestros procedimientos, este asunto estará siendo atendido bajo las disposiciones de la ley, como ocurre en todos los casos. Dice Luis Pérez Vargas, la oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional. Obviamente, es interesante que haya emitido esta declaración el director cuando él sabe que él es el adjudicador final. Pero esta es la estrategia de Tomás Rivera Chats. ¿Y por qué yo digo que le faltan minutos entonces a Susan Roy Fuertes en la posición de secretaria del Departamento de la Familia? Porque si alguien le va a meter las manos a Susan Roy en la oficina de ética, por órdenes de Tomás Rivera Chats, pero también por lo que sabemos que ese expediente, que el expediente del Departamento de Justicia que le llevó al Senado de Puerto Rico Chacha Gómez el fin de semana, el viernes, no está completo porque faltan documentos relacionados a lo que pasó y a los documentos que le entregó el Departamento de Salud de Carlos Mellado al Departamento de Justicia, porque ya se lo había entregado a su cliente Tomás Rivera Chats, Carlos Mellado. Esa información que el Departamento de Salud tenía y que le entregó al Senado primero, no está completa en el expediente que supuestamente vio Melitza Osorio y que Chacha Gómez determinó con Melitza Osorio en un informe que emitieron el 30 de octubre del 25, que no había ningún problema en cuanto a la prueba presentada, que solamente fue documental, incluida la controversia que se asume en una declaración jurada de Eliud Colón, el contratista a quien Susan Roy le habría dicho, tienes que contratar a Baby y a One Source Investigation para poder darte $60,000 al mes para cuidar a ese agresor sexual. Esa declaración jurada, que tiene controversias de hecho, no fue cuestionada. Y dicen ellos que eso no presenta ningún problema para Susan Roy. ¿Qué pasa cuando es el
la Oficina de Ética Gubernamental y Luis Pérez Vargas el que va a pasar juicio sobre esa prueba? Bueno, que encontrará la posible violación a la ley de ética, porque Susan Roy le haya dicho a Eliud Colón, tienes que contratar a fulano, y que lo hubiera hecho sin traer a One Source Investigation a la contratación, solamente de boca. Y que Jesús Nadal Zárraga se ganaba $5,000 de ese contrato mensuales. Entonces, lo que va a hacer ética lo puede hacer cualquier fiscal del Departamento de Justicia, pero no lo quieren hacer porque Chacha Gómez dijo se cerró, porque ahí no hay nada. Porque Chacha Gómez hace lo que la gobernadora Jennifer González Colón le diga. Y Jennifer González Colón tiene un tollo, porque tiene el tercer o cuarto escándalo con un jefe de agencia. Ha tenido al de TOP, ha tenido a Vivienda, que eso no se acaba. A Vivienda tuvo que sacarla, Ciari Pérez Peña. Pero Chacha Gómez hace lo que le diga a la gobernadora, y este es como su cuarto o quinto escándalo, porque ahí está el de TOP, ahí está, como dije, Vivienda, ahí está todo lo que ha pasado con recursos naturales. Y no pasa nada en el Departamento de Justicia, porque no quiere que la gobernadora no quiere que pase nada, y mucho menos el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que sabemos que su socio, el presidente de Politán, Manuel Torres Nieves, es el esposo del ayudante principal de la Secretaría del Departamento de la Familia. ¿Por qué tiene los días contados Susan Roy Fuerte? Porque ética va a bajar con querellas y violaciones. Y la gobernadora no se puede dar el lujo de tener un jefe de agencia con una investigación de ética. Pedro Pierluisi lo hizo con relación al secretario de Agricultura, que le tiró la toalla a Luis Pérez Vargas. Caramba, si eras amigo de Tomás Rivera Schatz. Y Luis Pérez Vargas se debe a Tomás Rivera Schatz. Qué increíble que se tenga que hablar de esta manera, de un gobierno que no funciona y que tiene tantos niveles y tantos de la mancha de la corrupción y de la ineficiencia y la mediocridad. Y en este momento la gobernadora se debate entre ser una candidata lame dog, una gobernadora lame dog hacia una candidatura en el 2028, pero a pesar de eso dice que va a seguir recogiendo dinero. Hace 2 semanas le cancelaron una actividad de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Carmen Serrano se quedó puyúa con esa organización de búsqueda de dinero porque se canceló. Pero ayer salió a relucir que la gobernadora está empujando taquillas a $150 en las agencias públicas para que vayan a este party en Vivo Beach Club el 30 de mayo del 2026. Está fuerte, gente. Y en medio de todo eso, ¿qué hace Carlos Mellado? Carlos Mellado se va al FBI. Vamos a dejar a Carlos Mellado para el final, pero vamos a coger a Susan Roy Fuertes y al Departamento de la Familia en un caso que es una vergüenza para cualquier secretario del Departamento de la Familia, sobre todo para Susan Roy Fuertes, que alega ser una trabajadora social. Conozco gente de la Universidad de Puerto Rico que me dicen que era bastante mediocre como estudiante. Y ayer había un niño de 7 años apuñaleado con la que aparenta ser una paciente de salud mental, su madre, que fue el pasado sábado a una unidad de la policía de Barranquitas a decirle a la policía que la estaban persiguiendo. Aparentemente en un estado
de inestabilidad mental. El niño de 7 años aparentemente está estable. Recibió 37 puñaladas de una mujer que aparentemente estaba alucinando, su madre, que ya había dicho desde el sábado que tenía esas alucinaciones y había ido a la policía a buscar ayuda. Y la policía lo único que podía hacer era un referido al departamento de la familia, que el departamento de la familia no atendió. Susan Roy, si me quiere llamar y discutir conmigo por qué yo digo que no lo atendió y ustedes dicen que sí lo atendió, lo pueden hacer. Su oficial de comunicaciones, que es dirigida desde la Fortaleza, Yolanda Rosalí, me conoce, tiene mi teléfono, así es que pueden debatir conmigo por qué no lo atendió el departamento de la familia y usted insiste en que estaba siendo atendido. Porque si a usted le llega una persona que, si la policía hizo su trabajo, y aparentemente lo hizo, la supervisora que estaba de turno en Barranquita sabía que esta mujer tenía un hijo menor que tenía su custodia y que se estaba quedando en casa de su hermana, quien también resultó herida en el evento. Usted sabe que ese menor había que protegerlo porque tenía una madre en un estado de salud mental inestable. Porque la ley le exige al departamento de la familia que corra en la búsqueda de ese menor. Más allá de la búsqueda de ese menor, de darle servicios a la mujer que está pidiendo ayuda. Pero a Susan Roy le preocupa que su carrera en el gobierno de Puerto Rico vaya a quedar tan mal que no hizo nada para proteger a ese menor. Y hoy tenemos a un menor con heridas bien profundas en algún momento en que recuerde que su madre lo atacó en medio de su condición de salud mental. Pero lo único que le preocupa al gobierno de Puerto Rico y a Jennifer González es su apariencia. Es que alguien pueda decir que son unos mediocres. No es que alguien lo pueda decir, es que ya la gente lo dice en la calle. Entérese. Jennifer González puede seguir posando, puede seguir riéndose, puede seguir tratando de coger de lo que no son a los correligionarios del Partido Nuevo Progresista, pero ya ellos mismos dicen que este gobierno es un desastre, que le cuesta vidas a la gente, que le cuesta heridas profundas a menores que cuando sean adultos van a tener que lidiar con esta realidad. Con una hermana que está diciendo: mi hermana lo tenía súper bien cuidado. El padre no existe del niño. Para que vengan las redes sociales y venga todo el mundo a tratar de echarle la culpa a la mujer. Porque nadie sabe los problemas que tenga y el perfil que tenga esta paciente de salud mental. Pero ya todo el mundo le está echando la culpa a la madre, inclusive los medios, que titulan diciendo: apuñaleado por su propia madre, sin establecer correctamente que esta mujer es una paciente de salud mental, que tiene unos eventos de salud mental que aparentan ser un poco de psicosis y de esquizofrenia. ¡Wow! Pero la culpa es de ella. No es de Susan Roy Fuerte, que está tratando de protegerse a ella y a Baby, porque cobran de los dos de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Él, en un aparente contrato ilegal, solamente de boca. Pero el gobierno de Jennifer González sale todos los días, y ayer salía con un montón de gente y besos y abrazos diciendo que ellos consiguen mucho dinero para los puertorriqueños. Y finalmente, yo creo que es importante en ese contexto hablar de lo que él mismo se enredó. Precisamente porque cuando la semana pasada nosotros hablábamos de la citación al Departamento de Justicia de el secretario del departamento, exsecretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, decíamos que el problema de Mellado era que se había dejado enredar como contratista del Senado de Puerto Rico, por lo que Tomás Rivera Schatz está o ha ideado
en contra de Jennifer González Colón. Y cuando usted está dentro de esa madeja, usted asume la defensa de ese bando con la estrategia que el otro está delineando. ¿Y qué fue lo primero que hizo en el contexto de Politank y de Francisco Domenech, el presidente del Senado? Pues trajo la información de que supuestamente Domenech y Kenneth McClintock habían intervenido en medio de una adjudicación de una subasta en el área del Departamento de Salud, cuando ya Jennifer González había ganado y Carlos Mellado se disponía a firmar el contrato con la empresa. Y que en efecto se sentaron allí a decirle que ellos no debían adjudicar esa contratación porque ellos tenían a un interesado por el que cobran peaje, porque el negocio del cabildeo es: yo te represento, tú me das un fee mensual, me dicen que llegan hasta $12,000 y $15,000 mensuales, lo que pagan los clientes a los cabilderos, a una empresa como Politank, para que yo te consiga negocios con el gobierno de Puerto Rico, para que yo te consiga exenciones contributivas, yo sea tu liaison con el gobierno de Puerto Rico. Y en ese contexto, Carlos Mellado dice: a mí me presionaron, yo me sentí presionado. ¿Qué pasa? Que Carlos Mellado es el que tiene información de lo que está pasando con Susan Roy Fuertes. ¿Cómo responde Carlos Mellado, que fue con este mismo abogado, con Jorge Gordon, la semana pasada al Departamento de Justicia? Ayer se fue al FBI en la Chardón a decir todo lo que sabe sobre los contratos de Politank y de paso, supuestamente, lo que sabe del caso de Susan Roy Fuertes. ¿Y saben por qué lo hace? Porque esa es la única manera de tratar de detener lo que ya Justicia y el fiscal Villahermosa le dijeron que es un problema para ellos en el contexto de la declaración jurada que prestó para decir que Francisco Domenech y Kenneth McClintock lo habían presionado para que cambiara la adjudicación de una subasta. Pero en ese asunto, que vuelvo y repito, lo hace Carlos Mellado para tratar de contrarrestar lo que ha hecho el Departamento de Justicia de Chacha Gómez, enviando a Villahermosa a decirle: tú tienes un problema con esa declaración jurada. Se le olvida a Carlos Mellado que en esa declaración jurada él destapó que Philip Mesa Charneco, ex asesor legal de Ricardo Rosselló Nevares, era parte de esa reunión como contratista del Departamento de Salud. Y ustedes saben quién es importante. Por eso es que usted tiene que tener buena memoria, pero sobre todo cuando usted está en el contexto de traer información, de chotear a alguien, usted tiene que estar bien claro de que la estrategia no sea un overkill que le haga daño a gente que usted no quiere hacerle daño. Y en ese sentido, traer a Philip Mesa en esa declaración jurada le representa un problema nada más y nada menos que a Mildred Pavón Charneco, la jueza del Tribunal Supremo, una de las que trajeron para ampliar la mayoría ideológica, que en aquel momento era minoría, del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, la que le hace las vacaciones al presidente de ese caucus, Eric Kolthoff. ¿Y qué va a decir ante el FBI Carlos Mellado sobre Philip Mesa? Tiene que decir la verdad, que estaba allí como un convidado de piedra, que estaba allí y no abrió la boca,
que tiene intereses con el contratista que supuestamente estaban tratando de desbancar? Esa es la pregunta. McClintock y Francisco Domenech. Por eso es que yo voy a insistir de aquí hasta el último día que esta estrategia puede ser un overkill de un desgastado político, Tomás Rivera Schatz. Porque a mí me parece que está empujando y se va a llevar a los de él enredados. Porque Mildred Pavón Charneco es de él. Fue de las que fue con Eric Kolthoff, Rafael Martínez y Edgardo Rivera a pedir cacao con la jueza presidenta para que le aumentaran el salario a los jueces. Sí. Mildred Pavón Charneco es de las que hace lo que quiera. Es de las que está dirigiendo el proyecto de ese cambio y de ese golpe de Estado que le quieren dar a la jueza presidenta para quedarse con la administración de los tribunales. Es de la que va a poner a los jueces administradores que quiera Tomás Rivera Schatz. Eso, gente, le va a rebotar en la cara si los federales investigan. Que hay otra cosa que es bien importante aquí. Yo lo digo por conocimiento, porque tengo información de gente que ha ido al FBI con información de Francisco Domenech y le dicen, páralo ahí, no vamos a hablar más nada del asunto. Que no hay cabida para investigar a Francisco Domenech. Y en este momento, usted trae, en el caso de Carlos Mellado, información que alega, tiene de los contratos, cómo se manejan los contratos en el Departamento de Salud y la intervención que usted pudo haber recibido de Politank. Va a traer información de Susan Roy Fuertes porque usted era el secretario, usted no firmó el contrato, pero usted tiene responsabilidad porque el secretario era usted y que usted se lo refirió a justicia, pero como no le quería dañar la reputación, no lo hizo público, no se lo entregó a sus amigos periodistas. Porque él sí que tiene amigos periodistas de esos que va ahora mismo, que son los que van, los que lo reciben y le hacen las preguntas de encargo. Él habla solamente con esa gente. Pero, ¿está receptivo el FBI? Por lo único que Carlos Mellado está yendo allí, que va a tener que implicar a Philip Mesa Charneco, el hijo de Mildred Pavón Charneco, es porque está tratando de dar adelante, porque en justicia le dijeron, eres blanco de la investigación. Y lo último que voy a decir. Mire, Carlos Mellado, cuando uno va al Tribunal Federal, uno no va con el mismo abogado que va a justicia. Yo le voy a hacer un cuento de una persona que no está entre los vivos y que no voy a mencionar su nombre porque era una abogada que yo respeto y su primo lo respetaba y lo respeto muchísimo todavía hoy que no están entre los vivos. Al sobrino lo acusaron, abogado, lo acusaron en una ganga, en una conspiración de narcotráfico. Abogado de un narcotraficante y aparentemente se involucró en la ganga, le protegía dinero, etc. Y llegaron al Tribunal Federal. El día que se iba a ver, lo arrestaron y se iba a ver la vista inicial, el arraignment ante el magistrado. Y llegaron allí y leyeron el indictment y nunca me olvidaré, yo era muy amiga de ambos. Y me dijeron, pero Carmen Enid, esto un jurado lo ve y no lo encuentra culpable. Este caso hay que verlo. Eso fue el primer día. Y yo le dije con mucho respeto, fulana y fulano, este es el Tribunal Federal. Aquí los jurados que llegan primero porque supuestamente saben inglés. Y segundo, porque creen que los federales son lo más grande. Cuando se sientan ahí, eso es, olvídese, allí no pasa nada. Y los jueces, que siempre lo dije y lo vuelvo a repetir hoy, son bien pro fiscal. Son muy pocos los que son. Yo creo que contaba uno tal vez. Y ya no está entre los vivos tampoco. Así es que, hilo infinito.
Esto no es la estatal donde los jurados ven los casos, donde las pruebas, obviamente la jurisprudencia es distinta, aquí hay unas cosas que se admiten que no se admiten allá, todo eso en medio de un pasillo después que se leyeron la acusación. ¿Saben qué? Tuvo que hacer alegación de culpa, porque a lo que se exponía era bien alto. Si seguía el consejo de los abogados, que eran excelentes abogados en la estatal, excelentes, uno de ellos criminalista. Pero allí es distinto. Yo le digo a Carlos Mellado, cuando uno llega al Tribunal Federal porque supuestamente tiene información, vaya con un abogado que conozca la jurisdicción, que sepa hablarle al gringo, que sepa quiénes son los fiscales, quiénes son los abogados del FBI, quiénes son los agentes del FBI. Porque usted tiene que luchar con que estamos en una administración republicana que no le importa el crimen de cuello blanco. Y eso que usted le va a llevar es crimen de cuello blanco. Para empezar, Jorge Golden no sabe que cada vez que llegan los republicanos al poder, y que conste, yo creo que Golden es republicano, dicen estrictamente, no vamos a manejar los casos de crimen de cuello blanco y manejan solamente los de narcotráfico. Usted tiene que saber eso de cómo maneja el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese departamento cuando llegan los republicanos para ir a sentar a un exsecretario de salud que solamente está queriendo dar adelante para contrarrestar lo que le puede venir por encima del Departamento de Justicia. Y yo creo que eso es importante en el análisis. Pónganle el ojo a Philip Mesa. Esto va a ser bien interesante, porque esa declaración jurada de Mellado trae a Philip Mesa. Dice, yo no estaba solo, estaba también fulano. Importante. Nos fuimos, gente. Sigamos. Vamos a ver qué pasa en estos días. Ese caso se va a poner interesante, se va a seguir poniendo interesante. No olvidemos que ahí hay una estrategia entre Tomás Rivera Schatz y la gobernadora, quién le saca más cuero a quién, y definitivamente la lucha por los contratos. Hasta que eso no se vea exprimido, y yo creo que va a ser hasta el último día de las elecciones, no creo que se va a acabar. Y yo creo que ya la gente sabe que el Partido Nuevo Progresista va a sufrir mucho por algo que ya no es escondido, ya es burdo. Estamos peleando por quien tiene acceso al dinero, al poder. Sigamos, nos vemos mañana. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito siempre que vaya a bonitasradio.net y a Fundación Periodismo 21.com. También lo pueden hacer sus donativos en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil, o enviar los cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual y de Periodismo 21 o de Periodismo 21 y enviarlos al correo PMB284 PO Box 194000 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos fuimos. Gracias. Y mañana es otro día. Nos vemos mañana en el tercer día de la semana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.